Soy Jairo Roa, soy internista, neumólogo intensivista y tengo un certificado en medicina del viajero. Soy el jefe del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Santa Fe de Bogotá y el coordinador del Servicio de Salud Ejecutiva Internacional. Y uno de mis puntos de interés es la medicina del viajero. En esta segunda charla que les voy a dar hoy vamos a hablar de el COVID-19 en los viajes, el diagnóstico y las vacunas y cómo ha influido la pandemia en la manera como nosotros viajamos y cómo evaluamos la enfermedad y cómo miramos el riesgo. Al final de mi charla contestaré algunas preguntas de la charla anterior que están relacionadas con esta y algunas otras preguntas que ustedes tengan que por favor las pongan en el chat. No tengo ninguna confluencia de interés relacionada con el tema a tratar. Y esta gráfica, que es reciente, la busqué hoy en el New York Times, nos muestra cómo ha sido la evolución de la pandemia en los diferentes países del mundo. Nosotros vemos cómo el COVID-19 comenzó a aparecer en el mundo, pues hablábamos en la charla anterior, en diciembre del 2019, y los casos eran muy poquitos en febrero, hasta abril, cuando tenemos el primer pico. Este pico grande que hubo acá fue el pico que nosotros encontramos en Europa y en el este de los Estados Unidos. Y después continúa avanzando la enfermedad a tener un pico relativamente grande en agosto y después es un pico grande a finales entre el final 2020 y 2021. Y nuevamente tenemos un pico en el invierno de boreal entre noviembre y enero del 2022 y un pico pequeño ya con las variantes hacia agosto en prácticamente todas las áreas del mundo. Es importante tener en cuenta que en áreas como América Latina, Colombia, por ejemplo, ya no estamos haciendo pruebas. Entonces, el número total de casos reportados es menor porque es en realidad las personas sintomáticas que de alguna manera se hospitalizan y se les hace pruebas, son las pruebas que estamos haciendo. Entonces, el número total de pruebas en países como Colombia está bajo. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces vemos que hay una periodicidad estacional y definitivamente tenemos que hacer el diagnóstico de la enfermedad para continuar viajando con seguridad. Hablábamos en la charla anterior de cómo hubo unas restricciones para los viajes que empezaron a finales de febrero del 2020, se hicieron muy severas en marzo del 2020 y empezaron a disminuir esas restricciones a lo largo del tiempo. Primero, como decía, viajes humanitarios y posteriormente fueron disminuyendo. Solo muy pocos países, Estados Unidos fue de los pocos países que mantuvo siempre sus fronteras abiertas todo el tiempo a migrantes y a viajeros hasta comienzos del 2021, cuando sin cerrar las fronteras pusieron las restricciones a los viajes, que la restricción de los viajes era básicamente tener pruebas moleculares o proteicas negativas para poder ingresar al país, obviamente con un estudio de síntomas. En este momento Estados Unidos pide a los migrantes simplemente, o a los viajeros que son extranjeros, que tengan el certificado de vacunación al día. ¿Qué tipo de pruebas tenemos? Este desarrollo de las pruebas es un desarrollo muy rápido para la humanidad. Realmente se conoció el virus y empezó a haber pruebas. Hubo pues, obviamente dificultades al comienzo, pero la cantidad de pruebas que tenemos hoy disponible es muy grande y todas tienen una alta especificidad y la sensibilidad cambia definitivamente dependiendo del tipo de prueba y del momento en el que hace, si la persona está vacunada o no, y definitivamente de la carga viral. Nosotros lo que esperaríamos es tener una prueba que nos muestre y nos pueda ver. Aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica donde vemos los viriones del coronavirus, en los cuales nosotros quisiéramos poder hacer pues, el diagnóstico preciso. Cuando uno hace una prueba para un virus, para detectar un virus o detectar, en este caso, pues el virus del SARS-CoV-2, básicamente lo que tenemos nosotros que mirar es qué tipo de pruebas vamos a usar para hacer diagnóstico. Vamos a hacer pruebas moleculares, ya sea por PCR o por pruebas de amplificación nuclear. Podemos buscar proteínas del virus con pruebas de antígeno y buscar anticuerpos, que era una de las maneras como las buscábamos inicialmente.
Con los niveles de vacunación que tenemos ahorita, los anticuerpos solo nos sirven para decir que la persona tuvo o no la enfermedad y definitivamente que está vacunado. Si tenemos los anticuerpos apropiados que nos indiquen de pronto que la vacuna, obviamente depende del tipo de vacuna que ha recibido, podemos nosotros determinar si de pronto hay anticuerpos específicos contra la proteína Spike, la cual tiene la mayor parte de las vacunas, como miramos nosotros ahorita. Aquí tenemos una imagen del virus donde vemos el tipo de proteínas que hay. Tiene una nucleoproteína, tiene una proteína de matriz, tiene la proteína Spike, que es la proteína que, como todos ustedes saben, la proteína Spike es la proteína que utiliza el virus para unirse a los receptores de la enzima conversora de la angiotensina 1 a la angiotensina 2 en el árbol respiratorio, y entonces muchas de las vacunas están dirigidas contra esta proteína Spike. Hay obviamente el RNA y el sobre de proteínas que tiene el virus. Entonces, estas proteínas sirven, por un lado, para desarrollar vacunas, como veremos más adelante, pero también sirven para nosotros poder hacer un diagnóstico de la presencia del virus. Podemos secuenciar, podemos multiplicar las proteínas y, dependiendo de la proteína que escojamos, determinar si hay presencia de virus o no. Y mirar el número de copias del virus para ver cuál es la severidad de la infección, que es básicamente lo que estamos de pronto haciendo en este momento. El problema de las pruebas es que requiere una logística que era muy compleja al comienzo, que está en un paciente sintomático, tomarle una muestra, esa muestra mandarla a un laboratorio que muchas veces estaba alejado, y cada vez nos estamos acercando más a que las pruebas pueda llegar a hacerlas el mismo paciente. Pruebas autoadministradas por el paciente son altamente específicas, pueden disminuir un poquito la sensibilidad, pero en realidad hacia donde estamos yendo en las pruebas es que las pruebas, sobre todo pruebas de antígeno, pueden ser realizadas en la casa por el paciente, para que el paciente, como hablábamos en la charla anterior, se autoaísle si llega a tener los síntomas y tiene una prueba positiva de la enfermedad. Se han hecho análisis y estudios acerca de la verdadera eficiencia de las pruebas diagnósticas en COVID-19, y todos los estudios han demostrado que las pruebas tienen una verdadera especificidad, son pruebas buenas para diagnosticar la enfermedad. Algunas puede faltarle sensibilidad, y la sensibilidad pues cambia dependiendo de la presencia o no del virus. Encontramos como las inmunoglobulinas, que era una de las herramientas que usábamos nosotros para el diagnóstico al comienzo de la enfermedad, cuando las pruebas no estaban tan bien desarrolladas o tenemos algunos falsos negativos. La inmunoglobulina nos sirvió muchísimo para el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué problema tenemos con las inmunoglobulinas en este momento? Como les decía hace un rato, la mayor parte de nuestros pacientes están vacunados. Y al estar vacunados, estas pruebas IgG van a ser positivas. Entonces tenemos que recurrir a las pruebas moleculares o de proteínas para hacer el diagnóstico de la presencia de la enfermedad. Tenemos que ir un poco más allá, y como hemos tenido las variaciones de la enfermedad, y como veremos ahorita en las vacunas, por eso no hay protección permanente, porque ha habido unas variantes. En este momento la variante que está primando en el mundo es la variante Omicron. Y esas variantes aparecen porque hay sitios del mundo donde no se logró una vacunación significativa y hay un mayor transmisión y de la enfermedad. Pero definitivamente, pues en ese estudio la PCR en tiempo real es el gold standard para el manejo, para el diagnóstico del COVID-19 en muestras de secreciones respiratorias. Nosotros tenemos una evolución de las pruebas. De pronto no había pruebas al comienzo, y aquí tenemos en la primera imagen lo que sucedía en enero del 2020, donde había habido un par de pruebas positivas en América, y no teníamos muchas más pruebas positivas, y vamos nosotros cambiando acerca de cómo ya un poco más adelante, sería como en junio del 2020, vemos como un país como Colombia, donde ya teníamos pruebas, teníamos cerca de un 20% de las pruebas que se estaban haciendo eran positivas, y cómo empiezan a aparecer pruebas positivas en todo el mundo. Vamos aquí aquí estamos más o menos en enero del 2021, donde todavía tenemos un pico en Colombia. Colombia está rojo, más del 20% de las pruebas salían positivas.
Estos datos es muy importante tenerlos porque estos llevaron a las restricciones en viajes. Las pruebas definitivamente, dependiendo de la severidad de un país, se ponían en listas de donde había riesgo. Entonces un país como el nuestro era un país de riesgo, entonces hay una recomendación muy, muy fuerte para que las personas no asistieran, no vinieran a Colombia, y nos mantenían restricciones para poder viajar nosotros a algunos países. Esto es lo que tenemos en este momento, donde sigue siendo un país, en este momento México está en un pico, Estados Unidos está en el 20% de las pruebas y Colombia está más o menos como en un 10% de positividad, pero fíjense que en el norte de Europa, que en este momento siguen haciendo pruebas y están en otoño yéndose al invierno, el número total de casos está aumentando de una manera significativa. Llama la atención Australia, que en este momento las pruebas positivas están muy importantes, el número total de pruebas es positiva, y eso tiene que ver con que todos Australia, después de 2 años de estar aislado, ya se abrió totalmente al mundo y están aumentando pues el número de casos positivos. Cuando tenemos pruebas es importante tener realmente una certeza de que las pruebas se están haciendo de manera importante. España pidió durante una parte de la pandemia, para poder ingresar a España, las personas tenían que hacerse una prueba antes de salir. Pero España hacía una prueba al ingreso, o sea, la persona llegaba con prueba negativa y al llegar al ingreso hacían pruebas. En este artículo se encontró que de las personas que llegaban con pruebas negativas, les hacían una prueba al llegar a España, y el país que más personas se positivizaban en el viaje era Colombia. El 58.2% de los colombianos se positivizaron en las pruebas al llegar. Eran pruebas negativas al salir de Colombia y la prueba se positivizaba al ingresar a España. Esto llevó a que en un momento determinado España volviera a exigirle a Colombia la presencia, la cuarentena obligatoria, ¿sí? Por un tiempo, y solamente como hasta octubre del año 2021 se logró que esto variara. Llama la atención que es Colombia el país que más pruebas negativas tenía y llegaban siendo positivos allá. Algo para que nosotros pensemos, usted va a pensar en cuál es la calidad de las pruebas de viaje que estaban llevando las personas, ¿sí? Y porque pues podría haber un problema, y es uno de los comentarios que hacen en el editorial de esta revista, que les llama la atención que países como Perú, como Brasil, que se hacían pruebas previas, o que definitivamente la incidencia en Colombia era tan alta que están en estados asintomáticos la mayor parte de los pacientes, pero es bien extraño que el 58% de los viajeros de Colombia no tuvieron las pruebas. Precauciones que hay que tener: estar absolutamente seguros que se están haciendo las pruebas con la calidad que se necesita, que se esté haciendo la prueba al viajero que va a viajar, y porque el nombre de un país puede quedar muy mal, porque este tipo de estudios analizan qué le está pasando a cada uno de los países en los cuales las personas están haciendo las pruebas. Entonces, pruebas que son normalmente realmente altamente específicas, pueden tener un problema de sensibilidad, pero 58% es como alto para que las pruebas de pronto que estamos utilizando acá no fueran las mejores. La conclusión de este artículo es que hay un número importante de viajeros asintomáticos que no son diagnosticados y que llegan con altas cargas virales, y que definitivamente pues esto obligaría a que los países realmente hagan una mayor tipificación de las características de las personas que están viajando para pues, detener la progresión de la enfermedad a través de los viajes. Hay unas recomendaciones que hace el CDC si la prueba es positiva. Ahí dice por lo menos 5 días después de haber dado positivo la prueba si no tiene síntomas, o después del día en que sus síntomas hayan aparecido, no viaje durante este tiempo. Entonces, una recomendación que le damos a los pacientes que tienen una prueba positiva es no viaje de ninguna manera. Después de terminar el aislamiento, sigue usando mascarilla de alta calidad cerca de otras personas hasta el día 10, y cancele los reprograme su viaje si no puede ponerse una mascarilla cuando esté cerca de otras personas en áreas interiores durante todo su viaje. La recomendación actual del CDC para personas con pruebas positivas. El CDC continúa recomendando que las personas usen máscaras en espacios públicos cerrados,
de áreas de transportes en este momento y en los vehículos del transporte. Es bien importante esa recomendación. En Colombia todo es obligatorio, es de los poquitos países que mantiene obligatorio el uso de tapabocas en los aviones de bandera colombiana. Recomendación a todos, para todos, les recomendación a todos los pacientes que usen pues máscaras durante el tiempo que van en los viajes. Entonces, con respecto a la vacuna, rápidamente cuando se identificó que era un virus nuevo, en enero ya se había secuenciado el virus y ya estaba la información para poderse trabajar en vacunas. Las vacunas que se desarrollaron contra el virus del SARS-CoV-2 venían de plataformas que se estaban desarrollando más que todo para el manejo de ébola, virus sincitial respiratorio y otras patologías, las cuales están en desarrollo lento de las vacunas. Aquí definitivamente lo que nosotros sabíamos es que tenemos el virus y el virus está dando las células epiteliales del pulmón, donde se reproduce y posteriormente el virus pues, va a reproducirse dentro de las células y salir a infectar otras células e infectar a otros seres humanos. ¿Qué tendríamos nosotros que evitar? Que realmente pues, el virus no se reprodujera y pudiéramos nosotros o bloquear de alguna manera matando pues, al virus. Lo que se pensó por estudios que han hecho con las dos previas epidemias que había habido del SARS, el SARS-1 y la fiebre, pues el SARS transmitido de los camellos en Arabia, se encontró que el virus, ya sabíamos dónde se fija el virus, entonces simplemente había unas dianas para los sitios donde podíamos nosotros generar las vacunas que íbamos a hacer. Entonces ya teniendo totalmente clonado el virus y mirando su origen, y este origen del virus nos daba que pronto pues era obviamente una zoonosis que fue transmitida en este coronavirus, pues era una zoonosis, entonces nosotros ya sabíamos que podíamos llegar a hacer. Entonces el virus se secuencia, 48 horas después, algunos candidatos, laboratorios ya tenían posibles sitios candidatos para desarrollar las vacunas, por lo que les decía, por el SARS y el Middle District Respiratory Syndrome. Sabíamos que se generaba inmunidad IgG por 2 a 3 años presente y anticuerpos contra COVID-19, sabíamos que había anticuerpos contra IgM e IgG, pero en realidad nosotros no sabíamos cuál iba a ser la vacuna que iba a ser más importante. Volvemos a esta gráfica donde tenemos las diferentes proteínas, ¿sí? Y definitivamente había 8 proteínas que desarrollaban IgG, siendo una de ellas la proteína Spike, y por eso fue la diana de algunas de las vacunas que se desarrollaron a lo largo del tiempo, y muchas de ellas se hicieron contra la proteína Spike. ¿Qué plataformas de vacunas tenemos? Las vacunas puras de RNA, vacunas de DNA, vacunas que son recombinantes y vacunas con vectores y de virus inactivado. Para el COVID-19 o vacunas con virus vivo atenuado. Definitivamente para el COVID-19 las vacunas que se desarrollaron fueron vacunas de RNA, vacunas recombinantes de proteínas y vacunas con vectores y algunas con virus inactivados, que fue pues, el desarrollo en la fase 1 de las vacunas. Las vacunas de RNA y de DNA, básicamente lo que se hace es ponerlas dentro de unos liposomas para que ese RNA mensajero dentro del cuerpo salga el mRNA mensajero y se produzca la proteína. Esa proteína, que va a ser básicamente la proteína Spike en algunas, sale hacia el sistema inmunológico y empezamos a hacer anticuerpos contra la proteína Spike. Y vamos a lograr que haya realmente una inmunidad que impida que el virus se fije a las células cuando la persona se lo hace. ¿Qué pasó rápidamente? En menos de 6 meses teníamos una vacuna en producción y en realidad tenemos una autorización de uso de emergencia para la vacuna de Pfizer en diciembre del 2020, que fue 3 meses después de las pruebas clínicas y en realidad básicamente 11 meses después de que se había podido secuenciar el virus. Es un hito para la humanidad haber logrado pasar todas estas fases para lograr tener una vacuna que fuera efectiva, siendo la de Pfizer la primera. Marzo-abril del 2020 había 120 vacunas propuestas, 7 ya en fase 1. Y la OMS lo que quería era pues, vacunar los susceptibles, de una eficacia idealmente del 70%, y la vía de administración idealmente no parenteral, pero eso no se logró, y la inmunidad por lo menos un año eran las peticiones que tenían estas vacunas.
En enero de este año había las siguientes vacunas tenían autorización para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. La Pfizer-BioNTech, que recibió autorización el 31 de diciembre del 2020, la de AstraZeneca en febrero 16, la de Janssen en marzo del 2021, Moderna en abril del 2021, Sinopharm COVID-19 en mayo del 2021, Sinovac Coronavac en junio del 2021, la de Bharat Biotech en noviembre del 2021, Covovax en diciembre del 2021 y Nuvaxoxid en 20 de diciembre del 2021. Las otras vacunas no tienen todavía autorización para el uso para la autorización de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Algunas de ellas están siendo utilizadas en los países como Sputnik en Rusia y los países que reciben estas vacunas, o la vacuna Abdala que está en Cuba, que se utiliza básicamente en Cuba. Para nosotros lo importante es que si la persona recibió esas vacunas que tienen evidencia de la Organización Mundial de la Salud de su uso, suponemos que la persona tiene una inmunidad relativa. Hoy sabemos que la inmunidad de estas vacunas dura entre 9 y 12 meses y que tenemos que tener boosters, además la presencia de refuerzos adicionales, y en este momento se están reprogramando sobre todo 2 vacunas, Moderna y la vacuna de Pfizer, para cubrir las variantes de Omicron. Esperamos que estas vacunas que avance mucho más la predicción de cómo van a ser las variantes para que después tengamos una vacuna muy parecida a la vacuna de la influenza y eventualmente vamos a terminar teniendo que vacunarnos por lo menos una vez al año contra coronavirus. ¿Qué hemos visto nosotros en este momento en la evolución clínica? Con poblaciones realmente vacunadas, la severidad de la enfermedad ha disminuido de una manera significativa, de pasar de tener 123 pacientes intubados y 300 pacientes hospitalizados en un momento determinado con SARS-CoV-2 en nuestro hospital. Hemos pasado a tener 3 o 4 pacientes como máximo y ningún paciente ventilado. Casi todos los pacientes son pacientes de edad que recibieron la vacunación. Muchos de ellos son vacunados hace más de un año. Y esto nos lleva a que definitivamente pensemos que hay que poner pues, los refuerzos anuales. Esperemos que los países logren adquirir esta vacuna, que ahorita están disponibles comercialmente, pero pues, algunas de ellas han subido hasta un 400% en su valor, lo cual va a dificultar el manejo de la enfermedad. Si miramos, es la cantidad de personas vacunadas que hay en el mundo, y fíjense que en realidad hay una desproporción entre los países desarrollados, los países con recursos y los países que no tienen recursos médicos. Es el problema principal que tenemos por la generación de variantes. Al tener personas que no están inmunes contra la enfermedad, como sucede en África, la mayor parte de las variantes se han originado en África. ¿Por qué? Porque tenemos personas que no están inmunes. En países como el nuestro tenemos cerca del 65-73% de las personas han recibido vacunación completa y hasta el 83% de los colombianos han recibido por lo menos una dosis de vacuna. Entonces, cuando miramos Colombia, el 71% de los colombianos hemos recibido vacuna completa, 12% no vacunación completa, pues lo que nos lleva a un 83%. Cuando tomemos decisiones de dónde queremos viajar, entonces uno quisiera viajar a Chile. ¿Por qué? Porque el riesgo de adquirir un SARS-CoV-2 disminuye entre más vacunadas estén las personas, porque menos virus hay en circulación. Entonces, perfectamente podemos ir a Chile, Uruguay o Brasil, eventualmente España, donde corremos un riesgo menor de adquirir la enfermedad, aunque definitivamente con las nuevas variantes pues hay un riesgo de reinfectarse, pero pues la severidad puede llegar a ser menor. ¿Qué es el problema de las vacunas cuando lo veíamos al comienzo? Es cómo hacemos para vacunar a la población del mundo. En la China se vacunaron 1 billón de personas, 1.030 millones de personas recibieron vacunación. En la India, Estados Unidos, 266 millones de personas la han recibido hasta ahora. En Colombia pudimos vacunar 42 millones, .82, que es pues una porcentaje muy importante de la población de un país de 50 millones de habitantes. Entonces, cuando tomemos decisiones hacia dónde vamos a viajar, uno tiene que ir vacunado. 2, y tratar de ir a países donde la mayor parte de la gente está vacunada, porque pues ahí disminuye el riesgo de adquirir la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer si vamos a viajar? Si estoy enfermo y soy positivo por COVID-19, me debo aislar, no debo viajar y debo seguir las recomendaciones para aislamiento.
Si he terminado el aislamiento, ¿debo usar todavía máscaras? Sí. El CDC recomienda que no se viaje en transporte público como buses, aeropuertos, trenes, si no va a ser capaz de llevar una máscara o en aquellos sitios en, en- en- en aquellos sitios donde esté pues, bajo techo, eh, por la duración del viaje, si tuvo el COVID-19. Debe usar siempre la máscara que está alrededor de otros y idealmente viajar en vehículos privados que puede disminuir las chances de diseminar la enfermedad. Lo más importante acá es no diseminar la enfermedad. Si yo me he expuesto a una persona con COVID-19 en los últimos 10 días, debo seguir el aislamiento. Tengo primero que ser testeado a los 5 días después de la última exposición y no debo viajar en transporte público si no soy capaz de usar una mascarilla. ¿Sí? Especialmente con estoy alrededor de otros y debe viajar en vehículos privados. Importantísimo. Si está en contacto con un paciente con síntomas respiratorios, debe usar mascarilla y idealmente hacerme una prueba a los 5 días para evitar la transmisión de la enfermedad. ¿Cuál es el principal riesgo ahorita en los viajes? Entonces es poderme yo aislar si estoy enfermo. Dos, determinar qué debo hacer si estuve en contacto con una persona y evitar viajar si pienso que tengo la enfermedad o que la puedo transmitir a otros. Y en el periodo de convalecencia, usar definitivamente pues mascarilla para protegerse, siendo pues muchísimo la mejor máscara la N95, seguida por la mascarilla quirúrgica usando con una máscara de tela encima, que serían las dos máscaras que yo les recomendaría usar. Muchas gracias.